Hola, queridos alumnos. Esperando que todos ustedes se encuentren muy bien en sus casas junto a sus familias y seres queridos, les saluda cordialmente su profesor de Historia, Luis Villanueva. Y hoy día haremos lo que sería la corrección o retroalimentación de la prueba de Historia, que tenía como tema central la Edad Moderna, Humanismo y Renacimiento. Así que corre por tus materiales y después de esta intro, comenzamos. Pues bien, jóvenes, ¿qué contenidos corregiremos en la presente revisión? Para eso tú tienes que identificar los contenidos que vimos en las cápsulas anteriores. Para eso, entre los contenidos tenemos elementos de continuidad y cambio de la Edad Media a la Edad Moderna, los inicios y desarrollo del humanismo, características del Renacimiento, la importancia de los mecenas, desarrollo de las ciencias, matemática y astronomía con el Renacimiento científico, la teoría heliocéntrica y sus desafíos en la comunidad europea, la influencia de la Iglesia en la sociedad europea, como también los conceptos claves, como por ejemplo antropocentrismo, humanismo eclesiástico y tipos móviles. Ahora, a su costado derecho va a encontrar lo que fueron los indicadores de evaluación de esta prueba. Ahora pasaremos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva encontramos que el periodo que estudiamos en el desarrollo de las cápsulas vimos todo lo relacionado con los hechos que marcaron el fin de la Edad Media y los comienzos de la Edad Moderna, además de los elementos de continuidad, como la influencia de la Iglesia en la sociedad europea y cambios como el humanismo y renacimiento, como usted lo puede apreciar en la siguiente línea de tiempo. Y pues bien, ahora corregiremos la prueba juntos. Pues bien, jóvenes, ahora pasaremos a revisar la pregunta con sus respectivas respuestas, partiendo con la pregunta número 1, que dice que cambió la visión del mundo y la mentalidad de los europeos. El ser humano era el centro del universo. Fue fundamental para el desarrollo del humanismo y el renacimiento. Esta forma de ver el mundo se llamó antropocentrismo, ya que el antropocentrismo fue fundamental en el desarrollo del movimiento intelectual, filosófico y literario conocido como humanismo, definiéndose como la forma de ver al mundo que sitúa al ser humano como centro del universo, imponiéndose al teocentrismo que caracterizó el pensamiento medieval. Pasemos a la siguiente pregunta, a la número 2, donde dice: observa el esquema y responde la pregunta. ¿A qué acontecimiento de la historia corresponden las letras X que marcarían el inicio de la Edad Moderna? Y la respuesta sería el descubrimiento de América y la caída de Constantinopla, ya que, como lo pudiste ver en las anteriores cápsulas, la caída de Constantinopla permitió el desarrollo del humanismo, ya que muchos sabios bizantinos se trasladaron a ciudades como Roma, Florencia y Venecia, trayendo consigo los manuscritos clásicos de las civilizaciones de Grecia y Roma, por lo que este acontecimiento marcó un antes y un después en la historia de Occidente, ya que sumado al descubrimiento de América, cambiaron para siempre la percepción del mundo europeo. Y para eso tenemos acá las imágenes de la caída de Constantinopla en 1453 y el descubrimiento de América en 1492, las cuales son hechos que están entrelazados entre sí para dar paso a lo que nosotros conocemos como Edad Moderna. Pasemos a la siguiente pregunta, a la número 3, donde dice: analiza la obra de Miguel Ángel Buonarroti, La creación de Adán, y responde las preguntas 3 y 4. La pregunta 3 dice: ¿qué principio de la nueva mentalidad renacentista representa? Y sería la exaltación de la figura humana, ya que en esta pintura de Miguel Ángel que se encuentra en la Capilla Sixtina en el Vaticano, puedes apreciar lo que los pintores renacentistas supieron representar fielmente, o sea, la realidad, y expresar los sentimientos y emociones de las personas que retrataban. Descubrieron la perspectiva de modo que lograron representar en un plano el espacio tridimensional, teniendo siempre en el centro como protagonista al ser humano. Es por ello que en esta obra se representa la creación del mundo y del hombre y el juicio final. Si usted puede apreciar, tenemos una imagen de lo que sería la bóveda de la Capilla Sixtina en la ciudad del Vaticano en Roma, que fue pintada entre 1508 y 1512 por Miguel Ángel, y es una de las obras pictóricas más complejas de toda la historia del arte.
Pasemos ahora a la siguiente pregunta, a la número 4, que dice: a pesar del cambio de mentalidad entre el medioevo y la época moderna, ¿qué elemento de continuidad representa esta obra de arte? Y sería la creencia en Dios, ya que los artistas del Renacimiento, a pesar de tener ahora al ser humano como centro y protagonista de sus obras, no tuvieron una ruptura total con la cultura del medioevo, ya que los motivos religiosos y la creencia en Dios siguieron estando presentes en el arte renacentista. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, la número 5, donde dice que tienes que leer el texto para responder esa pregunta, en la cual nos habla de un movimiento intelectual. Ahora, en la pregunta propiamente tal, nos señala el texto en cuestión a qué se refiere, y sería al humanismo, a los humanistas, ya que, como señala el texto, los humanistas se manifestaron en el afán de conocimiento, en la observación de la naturaleza, la belleza del mundo y en la búsqueda de sus leyes, así como en el estudio de la tradición filosófica y cultural heredada del mundo griego y latino. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, donde nos dice: el humanismo nació en Italia en el siglo XIV. Sus principales centros fueron Roma, Venecia y Florencia. Entre sus principales características encontramos lo que sería estudiar las obras de la antigüedad, en especial manuscritos griegos y romanos, y defender la búsqueda de la verdad a través de la reflexión y la investigación, ya que durante los siglos XIV y XV los humanistas comenzaron a valorar el estudio de los autores clásicos de Grecia y de Roma, lo que se expandió gracias a la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg. Además, en la búsqueda de respuestas a sus inquietudes o interrogantes, privilegiaron la observación y la experimentación. Los estudios sobre el ser humano y la naturaleza condujeron a la consolidación de la ciencia experimental y el método científico. Es por eso que la recuperación de las obras clásicas, que había comenzado en el siglo XII, cuando se tomó contacto con los centros culturales árabes del viejo continente, continuó luego en la búsqueda de documentos en las bibliotecas de los monasterios europeos. Los humanistas consideraron que a través de estos estudios se avanzaba en la comprensión de los seres humanos, como lo puedes ver en la siguiente imagen. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta, donde nos dice: ¿cuál es la diferencia entre humanismo y renacimiento? Y la respuesta sería que el humanismo es un movimiento intelectual y el renacimiento uno artístico, ya que debes comprender que la principal diferencia es que el humanismo es un movimiento más intelectual, filosófico y literario, a diferencia del renacimiento, que es un movimiento más artístico y científico del siglo XV, que surgió precisamente de los avances del humanismo. Pero en la práctica, ambos movimientos están enlazados en principios y características. Pasemos a la pregunta número 8, que nos dice: este descubrimiento abrió una nueva era al conservar el pensamiento y difundirlo en numerosos ejemplares, permitiendo un bajo costo y al alcance de un numeroso público. El invento en cuestión es la imprenta, ya que la imprenta permitió ampliar el conocimiento al crear libros de una forma mucho más sencilla que los manuscritos de los siglos anteriores. Este avance fue gracias al inventor alemán Johannes Gutenberg, quien los diseñó utilizando tipos móviles de metal para formar las palabras. Sin embargo, la mayoría de la población seguiría siendo analfabeta hasta mediados del siglo XIX. ¿Te quieres preguntar cómo eran estos tipos móviles? Pues muy bien, acá te los muestro. Acá tenemos una réplica de los tipos móviles utilizados por Gutenberg en la impresión de lo que se conoció como la Biblia de Gutenberg, el primer libro impreso en Occidente. ¿Y por qué en Occidente? Porque ya en China se tenía otro tipo de mecanismo que tenía ese mismo fin. Ahora pasemos a la siguiente pregunta, la número 9, el cual nos señala que también tenemos que leer un texto para responder la pregunta. En base a ese texto, tienes que responder qué se infiere con respecto a la ciencia anterior al siglo XVII, y la respuesta es que se limitaba al conocimiento religioso, ya que los pensadores de la Edad Media buscaron relacionar la fe y la razón para justificar todos los aspectos del saber. Por ello, su método de estudio era la escolástica, que integró el pensamiento del mundo clásico a la reflexión cristiana. En otras palabras, todo conocimiento en la Edad Media estuvo justificado en base a la religión y Dios. Ejemplo de ello sería la teoría geocéntrica, que es la imagen que ves a continuación, donde el mundo es el centro de toda realidad, o del universo, si usted lo quiere llamar así.
Pasemos a la siguiente pregunta, la número 10, donde nos dice, analiza las imágenes y luego responde las preguntas 10 y 11. Por un lado tenemos lo que sería el retrato de Nicolás Copérnico y por el otro sería una de sus teorías más famosas. Entonces, la pregunta en cuestión nos dice, ¿en qué se relaciona la imagen 1 con Nicolás Copérnico? Y la respuesta sería que Nicolás Copérnico formuló la teoría heliocéntrica. Como se trató en la última cápsula, Nicolás Copérnico postuló en 1453 la teoría heliocéntrica del cosmos, según la cual el Sol se encuentra en el centro del universo y la Tierra gira a su alrededor junto con los otros planetas. Esta teoría fue tan importante que serían la base de los estudios que más tarde emprenderían en astronomía el italiano Galileo Galilei y Johannes Kepler, además de poner en cuestionamiento la teoría geocéntrica, que de paso justificaba los postulados de la religión cristiana. En la imagen usted puede apreciar lo que sería una réplica de esta obra de Nicolás Copérnico, donde fundamenta su teoría heliocéntrica. Fue su obra póstuma, o sea, después de su muerte, que se publicó en 1543 y tenía por título Las revoluciones de las esferas celestes. En él expresaba que el sistema ptolomeico era demasiado complicado, proponiendo un modelo alternativo más simple y correcto. Pasemos a la siguiente pregunta, la número 11. ¿Por qué esta teoría entraría en conflicto con la Iglesia Católica? Y la respuesta es que porque iba en contra de las Sagradas Escrituras y de la teoría ptolomeica. Acá la teoría de Copérnico tuvo varios conflictos con la Iglesia, debido a que al cuestionar la teoría geocéntrica también lo hacía con esta visión del universo, que concordaba con las escrituras bíblicas y los dogmas cristianos, que se popularizaron en Occidente en la Edad Media. Una comisión eclesiástica concluyó en 1616 que la idea de que la Tierra girara alrededor del Sol era estúpida, absurda en filosofía y formalmente herética, por contradecir la Sagrada Escritura. En otras palabras, era un texto anticristiano. En la imagen podemos ver que la obra de Copérnico trajo consigo varios conflictos con la Iglesia Católica, como por ejemplo fueron la condena por herejía de Galileo Galilei, la que debió cumplir en su hogar hasta su muerte en 1642, o que el mismo trabajo de Copérnico fuera incluido en el índice de los libros prohibidos de la Iglesia. Si quieres saber si ese índice hasta el día de hoy existe, pues no. Ese índice fue completamente terminado o destruido, como usted lo quiera llamar así, a mediados del siglo XX. Pasemos a la siguiente pregunta, la número 12, que nos dice, las ciencias en el Renacimiento tuvieron un progreso significativo que se tradujo en la fundación de sociedades científicas y academias. Relacione autor con su obra científica, lo cual sería Johannes Kepler, que creó las leyes de movimiento de los planetas, e Isaac Newton, la ley de gravitación universal. ¿Por qué no Nicolás Maquiavelo? Porque él es considerado el padre de la ciencia política moderna, con su mayor obra y la que más lo representa, El Príncipe. Pasemos a la siguiente pregunta, la número 13, que nos dice, el pensamiento científico del Renacimiento y del siglo XVII propuso que el conocimiento se lograba a través de la utilización de la razón o la experiencia. Para responder esta pregunta, debes entender que en el desarrollo científico durante el Renacimiento, tanto el camino inductivo, originado en la razón humana, o sea, el racionalismo, como el deductivo, originado en la experimentación o experiencia, el empirismo, serán las corrientes por las cuales se abrirá paso al pensamiento científico, lo cual se mantiene hasta nuestros días. Pasemos a la penúltima pregunta, la número 14. Dice, con respecto a los mecenas, es correcto señalar que serían todas las alternativas, y eso debido a que el apoyo económico de los mecenas influyó en el desarrollo cultural de la época. Fueron burgueses que lograron posicionarse económicamente en el desarrollo del comercio mercantil y la banca en la última etapa de la Edad Media. Entre estas personas que patrocinaban artistas se destacaron los Medicis, importante familia de la burguesía de Florencia, y los Borgia, que le disputaban el poder de la ciudad de Florencia, que se vieron atraídos por el prestigio que gozaban los humanistas. En la imagen podemos ver un retrato de Lorenzo de Medici, el más importante de los mecenas durante el Renacimiento
italiano, ya que entre las personas que él patrocinó se encontraron personajes destacadísimos, como es el caso de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Y por último, pasamos a la última pregunta de esta revisión de la prueba número 2, que sería: ¿qué tienen en común el desarrollo de la escultura, la astronomía, la medicina y la cartografía durante la Edad Moderna? Y la respuesta sería: son ejemplos de la búsqueda de métodos para conocer mejor el mundo, ya que las artes, las ciencias y las humanidades tuvieron un gran desarrollo gracias a la conformación de la mentalidad antropocéntrica, que se manifestó en el afán del conocimiento, en la observación de la naturaleza y en la búsqueda de sus leyes, que permitirá mejorar los métodos para conocer el mundo. Si usted puede ver acá, tenemos lo que sería uno de los bocetos desarrollados por el gran intelectual Leonardo da Vinci. Y pues bien, chicos, hemos terminado lo que sería la corrección de la prueba formativa número 2 de historia, y con eso también yo me despido de ustedes hasta una próxima cápsula. Recuerda que durante el segundo semestre comenzaremos con las clases online, así que cuídate mucho, haz caso a tus padres y nos estaremos viendo próximamente en las clases. Hasta la próxima.